Hola a todos, aquí estamos en el tercero de los vídeos sobre probabilidad. Con este último vídeo, una vez que hemos visto los dos primeros, por supuesto, yo os puedo asegurar que somos capaces de afrontar cualquier problema y ejercicio que nos presenten. Pues bien, en este primer ejercicio de los dos que vamos a ver, vamos a hacer uso de las tablas de contingencia. Así lo dije, es una herramienta que quiero que conozcáis, aunque yo realmente cuando hacemos uso de tablas de contingencia se puede hacer uso de diagramas de árbol y yo prefiero, es mucho más claro para mí hacer uso de los diagramas de árbol. Pues bien, lo primero, leemos detenidamente el ejercicio y pasamos a su resolución. Lo primero que vamos a hacer es establecer una pequeña nomenclatura para no estar repitiendo largas frases. En las tablas de contingencia siempre lo que vamos a construir es una tabla donde siempre nuestros datos los vamos a poder agrupar en dos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Pues vamos a poner en la fila superior los que manejan y no manejan el ordenador. Siempre esto es igual. Hay una tercera aquí que es el total. Y luego en la primera columna agrupamos los que saben inglés, los que no saben inglés y el total. Da igual cuál ponga arriba en la fila y cuál ponga en la columna. Y esto siempre es igual. Y ahora lo que tenemos que ir completando todos los huecos con los datos que nos da el problema. Que esta es la única dificultad que tiene este problema. Pasa como con los diagramas de árbol. Una vez que tenemos completa la tabla, el ejercicio prácticamente está resuelto. Nos dice el enunciado que el 65% de sus empleados saben manejar un ordenador. Por tanto, tenemos aquí en manejan el ordenador, en M, 0,65. Por tanto, los que no manejan el ordenador será 0,35. Ahora nos dice que de estos el 40% hablan inglés. Luego nos vamos a la casilla que conecta manejar el ordenador con saber inglés, que esta es la que voy a escribir, ¿no? Y tenemos que el 40% de ellos hablan inglés. Pues el 40% de cuántos, de 0,65, hablarán inglés y manejarán el ordenador. Si esto es así, ahora nos dice a continuación el enunciado que la cuarta parte de los que no saben manejar el ordenador hablan inglés. Pues nos vamos a la casilla que conecta no manejar el ordenador y saber inglés, que es esta de aquí, y ponemos que un cuarto de ellos, lo que nos dice el enunciado, un cuarto de 0,35, pues son los que no manejan el ordenador y saben inglés. El total, pues operando tenemos que sería 0,3475. Ahora por lógica, si tenemos que el 40% de los que manejan el ordenador saben inglés, pues entonces lo que queda, el 60%, será los que manejan el ordenador y no saben inglés. Pues será 60% de 0,65. El mismo razonamiento lo hacemos con los que no manejan el ordenador y no saben inglés. Si un cuarto son los que no manejan el ordenador y saben inglés, pues 3/4 de 0,35 será los que no manejan el ordenador y no saben inglés. Operando tenemos que el total es este de aquí. Ahora ya terminamos rellenando todos los totales y ya tendríamos nuestra tabla de contingencia completa. Y ya podríamos responder fácilmente, prácticamente ya hemos dado respuesta a los tres apartados. El apartado A nos pregunta cuál es la probabilidad de que elegido al azar un empleado hable inglés y maneje el ordenador. Por tanto nos pregunta la de la probabilidad de I intersección M. Pues fácilmente vemos que la casilla de la intersección manejar y saber inglés es esta que tenemos aquí, por tanto directamente vemos que sería 0,4 por 0,65 y eso da 0,26. En el apartado B nos preguntan la probabilidad de que hable inglés. Pues observando la tabla vemos que ¿cuáles son los que hablan inglés? Aquí no, es independiente de que manejen o no manejen el ordenador. Por tanto, como veis,
son dos casillas las que nos llevan a la probabilidad total de los que hablan inglés. La casilla anterior, que era 0,26, ya la habíamos calculado, más la casilla de los que saben inglés pero no manejan el ordenador, esa que estamos marcando. Por tanto, sumamos esas dos probabilidades y el resultado, que ya lo teníamos en la tabla también, pues nos da 0,3475. En el último apartado nos preguntan la probabilidad de que maneje el ordenador sabiendo que habla inglés. Ya sabéis, con la condición de que hable inglés. Por tanto, es probabilidad condicionada. Conocemos su expresión matemática y sabemos que es la probabilidad de m barra i es igual a la probabilidad de m intersección i partido la probabilidad de i. Estos datos ya los conocemos, de hecho son los que hemos calculado en los dos apartados anteriores. Por tanto, sería la probabilidad, en el numerador sería 0,26 dividido 0,3475 y eso nos da 0,7482. Pues hasta aquí este ejercicio en el que hacemos uso de las tablas de contingencia, pero que este mismo ejercicio se podría hacer con diagramas de árbol y para mí mucho más sencillo. Bueno, pues pasamos al segundo de los ejercicios, de los dos más típicos de selectividad, como os decía. Uno es el anterior, donde hacemos uso de los diagramas de árbol o tablas de contingencia, y este en el que no podemos recurrir a dichas herramientas, pero como vamos a ver ahora, es relativamente sencillo si seguimos unos pasos que son muy útiles y que os voy a decir a continuación. Pues son, en principio, escribimos todos los datos. Este sería el primer dato. El primer paso, perdón. Escribimos todos los datos del enunciado. En este caso, como vemos, y como nos dice el enunciado, pues tenemos que la probabilidad de francés es 0,55. Aquí hay un aspecto muy importante e imprescindible para razonamientos posteriores, que debemos saber que la probabilidad de francés incluye a francés intersección inglés más francés intersección contrario de inglés, o sea, a los que estudian francés e inglés y a los que estudian francés aunque no estudien inglés. Lo mismo ocurre con la probabilidad de inglés, que es 0,50, y finalmente tenemos la probabilidad de francés intersección inglés, que es 0,15. En el segundo paso, vemos que se trata de escribir lo que nos preguntan, no hay más. Y a continuación, un tercer paso, que sí es muy importante, y es que debemos pensar si conocemos alguna expresión matemática de las que nos debemos saber para determinar directamente lo que nos preguntan. Lo normal es que no sea así, pero bueno, si no es así, pues entonces pensamos en una expresión equivalente a la que nos preguntan que sí podamos calcular. Este paso es imprescindible llevarlo a cabo y tenerlo en nuestra mente. En el apartado A nos preguntan la probabilidad de que no estudie francés y tampoco estudie inglés, por tanto es la intersección. Pues bien, aquí no hay ninguna expresión directamente que conozcamos. Hemos de recurrir al apartado 3. Es el ejemplo más fiel, más contundente para ver la utilidad del paso 3. Pues por las leyes de Morgan sabemos que equivale a lo que estamos viendo en pantalla. A su vez, tenemos que la probabilidad del contrario de la unión de francés e inglés tampoco la podemos determinar directamente, pero sí sabemos que la probabilidad de un suceso más la probabilidad de su contrario siempre es 1. Y así poco a poco vamos desgranando, vamos llegando a alguna expresión que sí podemos calcular. Por tanto, podemos poner eso que hay en pantalla, 1 menos la probabilidad de francés unión inglés. Y esa expresión, la de la probabilidad de francés unión inglés, ya es algo que nos suena más. Sí tenemos expresiones para calcularla. Simplemente nos tenemos que preocupar de saber si es un suceso compatible o incompatible. En este caso, sabemos que como la probabilidad
de francés intersección inglés es diferente de 0 son compatibles. Por tanto, podemos calcular la probabilidad de francés unión inglés de esta forma, mediante una expresión matemática que ya conocemos. De todo esto tenemos los datos en el enunciado, nos da 0,9, lo llevamos a la expresión de arriba y tenemos que el resultado del apartado A es 0,1. En el apartado B nos preguntan la probabilidad de estudiar francés y no inglés. Pues bien, aquí es muy importante lo que os comentaba al principio, lo que voy a marcar enseguida en amarillo, este concepto de que tenemos que saber que la probabilidad de un suceso, en este caso es francés, pero sirve para cualquier suceso, implica francés e inglés más francés y contrario de inglés. Por tanto, podemos deducir rápidamente una expresión que nos permite calcular esto que nos piden aquí. Sería la probabilidad de francés menos la probabilidad de francés intersección inglés. Ambos datos los conocemos y tendríamos que el resultado es 0,4. En el apartado C nos preguntan la probabilidad de que estudie francés si se sabe con la condición de que estudie inglés. Por tanto, esto es probabilidad condicionada, es una expresión matemática que debemos conocer de partida y en el numerador tendríamos que es la probabilidad de francés intersección inglés dividido la probabilidad de inglés. Estos datos los conocemos ambos, 0,15 partido 0,50 que da 0,3. Por último nos preguntan la probabilidad de que no estudie francés si sabemos que no estudia inglés. Pues bien, nuevamente tenemos probabilidad condicionada. En el numerador tenemos la probabilidad de la intersección de que no estudie francés ni inglés. Es algo que en principio no conocemos, pero que buscando un equivalente por las leyes de Morgan, de hecho lo hemos hecho en el apartado A, ya conocemos. Y en el denominador sería la probabilidad de inglés. Por tanto, ambos datos ya los tenemos y tenemos que sería 0,1 dividido 0,5 que nos da 0,2. Y esto sería todo. Solamente nos queda deciros que si os ha gustado, si os resulta de utilidad, por favor dadle a like, que yo sepa que esto es útil. Si queréis cualquier otro tipo de problema, algún vídeo que yo haga especial, decidlo en los comentarios. ¿De acuerdo? Pues nada, esto es todo y nos vemos en la próxima sesión.